De tal manera que sabemos, digamos, que regresivo significa, en buena medida, digamos, dejar más gente afuera significa distribuir peor. Basta, digamos, mencionar, si ustedes quieren, digamos, vale la pena señalar, después, cuál ha sido el comportamiento de los seguros en sentido territorial, que en términos generales ha terminado concentrando el ingreso en las grandes ciudades porque la capacidad de presión de los ciudadanos y de los prestadores es mucho más alta en las grandes ciudades que en el resto del país. Frente a esto, podríamos decir que podemos pensar una suerte de corrida electroforética de las reformas, y en esta corrida electroforética de las reformas yo sí quisiera decir, digamos, para salir justamente de una posición más dogmática, que probablemente ninguna reforma sea totalmente pura. Es decir, que hay justamente juegos a partir de los cuales una reforma tiene la capacidad de apropiarse de un rasgo, de otro rasgo, y al final vamos a decir que es regresiva o progresiva según predomine, digamos, los rasgos de una columna o la de la otra. En principio, el problema fundamental es pensarse desde qué doctrina se está pensando la reforma. O sea que fundamentalmente se ve muy claro en el caso del sistema inglés, cuando le quisieron, Reagan le quiere, a través de Beethoven, le quiere vender a Thatcher, digamos, un sistema para que privatice el sistema inglés, donde Thatcher le dice, mirá, yo tengo, digamos, yo tengo un sistema que me sale $850 por año y vos tenés un sistema que te sale $2.500 por año. En concreto, digamos, si yo empiezo a copiar el modelo inglés, pierdo capacidad y ventajas competitivas de toda mi estructura industrial. ¿Sí? Ustedes saben que eran suficientemente canallas los dos como para tener un diálogo de este tipo. Digamos, en consecuencia, digamos, no es que Thatcher quiso defender el Servicio Nacional de Salud, pero el Servicio Nacional de Salud se defendió en plena época neoliberal de Thatcher y Mayor después, fundamentalmente porque le convenía a la economía inglesa, digamos. No han pensado ni por un minuto en el derecho a la salud, sino a la economía inglesa le convenía mantener el sistema, con las reformas que intentaron hacerlo, pero manteniendo el sistema como tal. Entonces, digamos, el tema se puede ver, ustedes pueden ver incluso en las reformas inglesas, cuando le empiezan a dar dinero a los general practitioners para ver si consigue generar competencia, eso casi le destruye el sistema, digamos. Es decir, que prácticamente la competencia metida dentro del sector público, digamos, es una herramienta, es, digamos, directamente ácido nítrico, o sea, desestructura todas las redes de solidaridad, todas las estructuras que se han acumulado durante muchísimo tiempo. Yo en una reunión a la mañana decía, digamos, lo digo, lo anticipo ahora, después ustedes lo tendrán para el debate, digamos, gráficamente, no hay nada más grave que un médico incentivado, digamos. Lo vuelvo a decir, digamos, lo voy a decir hasta el cansancio, digamos, un médico que necesita ser incentivado, ya uno empieza a dudar, digamos, sobre su calidad de médico, pero el problema más serio es cuando empieza a ser incentivado para hacer cosas que en realidad no tienen que ver con la medicina, ni con la práctica médica adecuada, ni lo que hay que hacer en ese momento, ¿no? Entonces, meterle competencia dentro de los servicios públicos o privados de salud genera un factor extra, según el cual finalmente lo que deja de importar es la salud del paciente, y lo que empieza a importar son las cápitas, las prestaciones, el sistema de remuneración, quién paga por qué, etcétera, etcétera. El segundo rasgo que nos parece importante es el tema de la población. Las dos reformas descubrieron a la población, digamos, pero una cosa es tener una población encuestada, incluso sobreencuestada, digamos, y otra cosa es tener una población participante, tener una población activa, movilizada, organizada, que tenga capacidad de diálogo y de control de lo que se desarrolla, digamos, en los sistemas de salud. En consecuencia, digamos, son dos rasgos bastante distintos en términos de una reforma o de la otra. Cuando uno piensa en modelo prestador, hay una cosa muy característica, por lo menos de los economistas que fueron chapuceando, digamos, este modelo que, digamos, que termina incorporado dentro de los documentos del Banco Mundial, que es, uno nunca encuentra nada que tenga que ver con la salud. Solo hablamos de prestaciones. Es decir, porque en definitiva, como el modelo está pensado sobre la lógica de qué elementos de mercado están en manos del sector público y podrían abrir reserva de mercado, lo que es reserva de mercado son las prestaciones. El problema de la salud no entra en juego.
Lo único que está entrando en juego, digamos, es el mercado de compra-venta de servicios de salud, que en realidad son servicios de enfermedad. En esa lógica, digamos, el problema es 100% asistencialista. Es decir, si mejora o empeora la salud de la población, ese no es un problema de la reforma. Estas reformas, digamos, lo único que están diciendo es transferencia neta, digamos, e incorporar eficiencia transfiriendo responsabilidades al sector privado. ¿Por qué, esto lo hemos escuchado, por qué el sector público se mete a hacer cosas que no sabe hacer? Pero después cuando uno dice, ¿qué es lo que no sabe hacer? Que usted dice que no sabe hacer. Y cirugías, digamos, ¿no? El sector público no sabe hacer, y digamos, el sector público se dedica a vacunar, digamos, eso sí sabe hacer. Digo, porque todavía no hay empresas que vayan y vacunen, porque después tampoco lo va a saber hacer, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, vale la pena señalar este asunto de la eficiencia. Yo le digo, hay hospitales públicos en la República Argentina que hacen trasplantes y tienen menos infección hospitalaria y tienen menos mortalidad que la mejor clínica privada de la Argentina. ¿Sí? No veo yo que el sector público no tenga capacidad para hacer ciertas cosas o que las haga peor que el sector privado. Al mismo tiempo, digamos, lo contrario es un modelo empoderante. Nosotros no queremos un modelo prestador donde la población sea una especie de adicta a los servicios de salud. Queremos un modelo prestador que le transfiera conocimiento, saber y capacidad resolutiva a las propias poblaciones. Es decir, paradojalmente queremos servicios de salud que tengan la capacidad de hacer transacciones de tal naturaleza que la población necesite menos servicios de salud y no que necesite más servicios de salud. En el modelo inicial necesito crear adicción a los servicios de salud porque lo que está en venta son los servicios de salud, ¿sí? Entonces, digamos, quiero más consultas y quiero más egresos. Ahora, más consultas y más egresos, nadie dice que sea más salud, digamos. Podría ser incluso menos salud. Al mismo tiempo, es bastante claro que hay un debate sobre el tema de la calidad, justamente porque está cuestionado el modelo anterior. Pero cuestionado el modelo anterior, que nosotros también lo cuestionamos, el problema fundamental de la calidad no es la complejidad, no es la incorporación tecnológica, no es el problema del confort, no es el problema más importante de calidad es la adecuación. Entonces, digamos, si yo estoy en un lugar donde, digamos, estoy haciendo medicina, digamos, y la población tiene un idioma y el profesional que atiende no conoce ese idioma, eso es mala calidad de la atención, ¿sí? Eso no lo va a resolver la reforma regresiva. Cuando yo estoy hablando de adecuación es penetrar, entender y comprender cuáles son las necesidades de la población, digamos, y eso hasta acá lo que hemos visto es, digamos, que lo está intentando hacer mal, regular o bien, digamos, el sector público de salud, ¿sí? El sector público de salud en Bolivia cada vez, digamos, está pidiendo más habilidades interculturales. No hemos visto ninguna clínica privada en Bolivia que esté exigiendo habilidades interculturales. Y si no exige habilidades interculturales, entonces ¿de qué calidad está hablando? ¿Sí? En un país donde el 60% se reconoce como pueblo originario. Al mismo tiempo, hemos escuchado la cantinela de la descentralización desde la cuna, creo que la venimos escuchando, el tema de la descentralización. ¿Pero descentralización para qué? Y entonces lo que es muy evidente es que la descentralización es un camino para disminuir la resistencia y facilitar los procesos de privatización. Porque es bastante más fácil descentralizar, digamos, privatizar descentralizadamente, digamos, que privatizar centralizadamente, donde los actores sociales están más preparados. En consecuencia, la descentralización puede ser también utilizada por una reforma progresiva, pero en este caso la descentralización tiene la lógica de acercar las decisiones al ámbito local para aumentar la capacidad de control social, de participación activa de la población en una lógica de cogestión. Al mismo tiempo, también hay una discusión sobre la tecnología, digamos, hay lugares donde se asustan porque el sector público incorpora tal o cual tecnología, digamos, como si fuera una malversación de fondos, digamos, como diciendo, digamos, cómo va a llevar un equipo de este tipo a este lugar donde resulta que solo vive una población, digamos, indigente.